De Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común en a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow. Amén. Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Amén. Yo necesito ayuda con el micrófono porque yo me siento ahogado. Mira, a ver que me le dé más brillo. Yo me siento ahogado. Que me le dé más brillo. Aleluya. Más fino me pongo ahora. Bueno, hermanos, para poder entender bien el libro de Romanos, es necesario hacer obligatoriamente un recuento de dónde venimos para entrar al libro de Romanos. Ustedes saben que el apóstol Pablo, después de su llamado, tuvo 4 viajes misioneros, o 3 misioneros y 1 preso. 4 viajes, 3 como misioneros y 1 como preso de Roma. Entonces, en esos viajes, ya nosotros vimos todas las experiencias que tuvieron ellos en esos viajes, que tuvo él con todos los lugares donde visitó. Tuvimos muchas experiencias durante el estudio, pero sucedió algo que en el tercer viaje, él empezó a anunciar que quería ir a Roma.
Por lo que hemos leído ahora vemos que era que él sabía que en Roma había muchos creyentes. Es decir, el Evangelio había llegado lejos. La obra del Señor Jesucristo había dado frutos a gran distancia. Y la distancia principal, la mayor para ellos en ese momento y más importante, era Roma. ¿Por qué Roma? Porque Roma era el imperio. Llegar a Roma equivalía a llegar al mundo entero, porque Roma era quien dominaba y controlaba el mundo entero. Por lo tanto, para cualquier persona era más importante ir a Roma que a cualquier lugar. Ahora, él había ido a los lugares a donde sabemos que había ido, no era por voluntad de él, sino porque Dios le había mandado. Pero a Roma no lo había mandado Dios, sino que él quería ir a Roma. Ahora, luego Dios le confirmó, ustedes se acuerdan de eso, Dios le confirmó que sí, que va a ir a Roma y que él no moriría, porque aunque lo querían matar, pero Dios lo iba a proteger, porque era necesario que él testificara a reyes, a príncipes, a gobernantes, y dentro de ellos estaban todos los gobernadores, los fuertes, allá en Roma. En su último viaje, donde él pasó por Éfeso, recuerden que él iba dándole viaje, visitando a la gente, Éfeso, Macedonia, Corintios, y fue a todos esos lugares y empezó a anunciar que iba a Jerusalén y que de Jerusalén él pretendía ir a Roma. Amén. Se le presentaron por el camino profetas, hermanos que lo amaban y que le decían: no lo haga, hermano, porque vas a padecer, vas a sufrir, no hagas eso así porque no te conviene, Dios no revela que vas a padecer mucho. Pero él decía: no, a mí nadie me diga nada, porque yo estoy ligado en mi espíritu, yo voy para Roma, y si va a pasar algo, que pase lo que pase. Oiga, hermano, amén. Bueno, recuerden ustedes que en esos viajes fue que donde aconteció que en su despedida estaba en Éfeso, estaba en un lugar, en un templo, ¿verdad?, en un tercer piso, y ahí estaba reunido con todos esos líderes de Dios, y él estaba dando palabras profundas. Y hay algo que yo reseñé por aquí, dentro de las palabras profundas que él habló, que toda aquella persona que quiere en Dios ser pastor debe aplicar eso que Pablo le enseñó a ellos, a los efesios. Tienen que tener eso en su corazón. Es el capítulo 20, verso 28. Toda persona que es un pastor, o que es un diácono, que es un intercesor, un líder de iglesia que ama la obra, tiene que aplicarse y cumplir esto. Hechos 20, 28. Fue lo que Pablo, que se estaba despidiendo en su tercer viaje misionero, despidiéndose de los efesios, le dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, no tú, no yo, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Amén. Toda persona que quiera hacer la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios tiene que basarse en ese consejo del apóstol Pablo. Consejo, orientación y vivirlo. Sabemos que lamentablemente hay mucha gente que son enganchados,
Hay artistas, cantantes, que como que ellos para tener un historial en la vida tienen que ser pastor. Pero eso no es así. Amén. Y hay gente por ahí, evangelistas también, que Dios los llama a ser evangelistas, a ser solamente predicadores hasta el último día de su vida. Pero, no, ellos se enganchan a pastores. Pero necesariamente la obra de un evangelista no es la obra de un pastor. Amén. El evangelista va al lugar, predica, ministra. Si se armó una revolución, se armó la revolución. Si cayeron gente endemoniada, cayeron gente endemoniada. Si se convirtieron mucha gente, convirtieron mucha gente. El evangelista dice, vaya, adiós, hasta luego. Pero el pastor es que se queda con ese lío. Amén. A resolver, a ordenar, a arreglar, a dirigir. Entonces, tiene que haber un corazón diferente. Amén. Y entendiendo siempre que no es mi obra, es la obra del Señor. Si todos los pastores se ayudaran, entendiendo esto, se ayudaran con respecto a las enfermedades. La mayoría de los pastores se enferman. Yo no estoy enfermo porque soy pastor. Estoy enfermo por un proceso que Dios está haciendo conmigo. Pero la mayoría de los pastores se enferman porque entonces se echan demasiado la carga arriba, como que ellos fueron los que murieron por la iglesia. Yo aprendí eso hace muchos años. Yo trato con la iglesia, oro por ellos y cosas, pero nunca no me dejo matar. ¿Por qué no me dejo matar? Porque cuando yo empecé, sí me iba a dejar matar. Y yo le conté anoche algo a los nuevos creyentes, me iba a dejar matar. Porque la primera noticia que me dan a los primeros días, a los pocos días de estar pastoreando, con 27 nuevas almas con las que comencé, de pronto una hermana va y me dice en medio del culto de la iglesia, me llama aparte y me dice, pastor, usted no sabe, la hermana fulana, una de las hermanas que yo le cogía presa, la hermana fulana, usted sabe que ella vive sola, pues ahora mismo, mientras está el culto, ella está con un hombre metido allá en su casa. Ay, Padre. Me dijeron llora. Con el pillo, es una mesa del escritorio. Y la gente, pastor, ¿qué es lo que le pasa? Y yo, pastor, ¿qué es lo que le pasa? Si no, la quemé allá. Después le dije que después vino un evangelista de que darnos la mano, ayudarnos. Nuevo, nosotros comenzando la obra. Vino un evangelista que nosotros amábamos, apreciábamos. Que era un muchacho que ministraba bien, con unción. Y el muchacho llega y dice, mire que Dios me mandó aquí para que lo ayude. ¿Cómo? Yo sabiendo quién era, y yo, gloria a Dios. Empezamos a predicar en las esquinas, y él predicando con unción y bien. Y me llama un día, vamos a trancar unos días en la iglesia, en el centro de Dios, en ayuno y oración 3 días. Y nos trancamos a ayunar y orar. Cuando en el segundo día, yo oigo un alboroto afuera, en la calle donde está la iglesia, de madrugada. Cuando abro los ojos, el muchacho no está ahí. Y abro y miro para afuera. Señores, el muchacho me había dejado solo en la iglesia. Se había levantado, se había ido a una barra a beber. Ay, Dios mío. A beber. Y llegó borracho. Donde la misma hermana que le dije primero. Y va y le toca de madrugada la puerta. Y dice, ¿quién es? Soy yo, el evangelista fulano. Y dígame, no, que Dios me mandó donde usted a administrarle algo que Dios me mandó. No, pero mire que yo estoy sola y que yo no puedo recibir a nadie. No, pero ¿qué usted va a hacer si Dios la mandó? Yo tengo que dar la palabra que Dios me mandó. Cuando ella le abre, el hombre se aparece en una cerveza. Yo vine a vivir contigo. La mujer habló, hizo una bulla, hice algún alboroto ahí, hermano. Todo el barrio supo el can, hermano, qué humillación, eso fue nuevo. Eso son 2 o 3 cositas de las tantas. Hermano, aprendí. La hermana pastor y yo nos sentamos en el patio de la casa, que después ya nos habíamos mudado allá cerca. Nos sentamos en una bañera que había en el patio de la casa donde alquilamos. Y nos sentamos ahí con los ojos aguados. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Señor, qué daño, porque te hicimos, porque no está.
castigando así. ¿Qué es eso? Dios mío. Pero aprendí que aunque esté en los problemas, uno ora por los problemas, uno aconseja, uno, si tiene que hacer silencio, lo hace, amanecer de rodillas, como sea, por la persona, pero no deja que eso te invada la mente y el corazón, no, porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Amén. Y es lo que aprendimos soltando. Gente conflictiva, llegaron por montones, conflictiva, pero aprendimos a dejárselo al Señor. Porque si no, quién sabe dónde estuviéramos. No se puede. Aquí dice claramente que la obra es del Señor, que Él fue quien se ganó, ¿verdad? Él fue con su sacrificio, con su sangre, que logró esa bendición, la cual nos debe mantener claro en eso. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él, no fui yo. Ustedes, yo los dirijo aquí, estoy orientándolos, ayudándolos, trabajando para que ustedes se salven, pero ustedes no son míos, ustedes son del Señor. Amén. Mi deber es enseñarles. Yo personalmente también soy del Señor. Entonces, mi deber orientarlos sobre cómo son las cosas. Después de eso, ustedes saben, han oído que hasta una vez el Señor tuvo que matar a uno de esa gente. Tuvo que matar, Señor. Porque que eso estaba feo. Dios levantó un grupo de inconversos que iban allá y decían: pastor, nosotros estamos peleando por usted. Estamos peleando. Porque es que la gente se ha levantado contra ustedes y le tiran piedras. Eso era pedra toda la noche en el culto, piedra y piedra sobre la iglesia. Pero nosotros lo hemos jalado y lo hemos enfrentado. Que se estén quietos y no vamos a tener problemas, con machete, con lo que sea, vamos a pelear por ustedes. Gloria a Dios. Hermano, no fue fácil. No fue fácil. Entonces, la obra que hizo Pablo, ustedes saben por lo que hemos leído, que tampoco no fue fácil. Lo que estamos aquí, estamos como resultado de su doctrina. De su doctrina, es la realidad. Entonces, hermano, fíjese. El libro de los Romanos es diferente a todos los otros libros, aparte de los 4 evangelios. Es diferente. Porque los otros libros, las otras cartas, son cartas que se envían a un pueblo que ya se trabajó con ellos, se ganó, se establecieron las iglesias, se pusieron líderes, el apóstol fue 1, 2 y 3 veces a visitarlo, a darle la vuelta, le ministró y todo, y luego a distancia le escribió cartas. Pero en Romano no, en Romano nunca había ido. Por lo tanto, es diferente el libro de los Romanos que las otras cartas de Pedro, de Pablo, de Pedro y de Juan. De todos ellos, Romano es algo especial, porque es una decisión que tiene Pablo, un deseo de ir a ellos y ministrarle de lo que él tenía en Dios. Él dijo: sabemos de ustedes que son buenos hermanos y que hasta allá ha llegado el evangelio y que son hermanos que están buscando ser santos, pero yo tengo deseo de también ir y ministrarle algo de lo que Dios me ha dado, para tener entre ustedes algún fruto. ¿Se acuerdan que lo leímos? Para tener entre ustedes algún fruto. Y para él hacer eso, lo que él hizo fue que le escribió todo lo que es la doctrina del Señor. Todo. ¿Qué era eso? Identificarse para que cuando él vaya la gente lo pueda recibir. Porque lamentablemente usted sabe bien que toda persona que quiere hacer algo bueno, lamentablemente, tiene oposición.
Usted quiere hacer algo bueno, intente para que usted vea. Que de una vez aparece gente que ni lo conoce hablar de usted. Ese, no, pero ese es un delincuente. Ese hizo esto hizo aquello, sin ni siquiera conocerlo. ¿Se entiende? Y lamentablemente el apóstol Pablo sufrió eso. Lo criticaban, lo condenaban, le decían, ese es un enganchado, porque Pablo no estuvo con los 12 apóstoles y se hace ser llamar apóstol, y ellos no quieren entender que fue que Cristo personalmente, después de haber sido glorificado y estar ya sentado a la diestra del Padre, Cristo quiso revelársele a él personalmente, y los demás no lo entendían y lo que querían era criticarlo. Cuando no era por eso, entonces decían, no, porque ese hombre es peligroso, ese mataba a los cristianos, ese los encarcelaba, hay que tener cuidado, ese tipo es peligroso, uno no puede creer gente así. ¿Entiendes? No fue fácil para Pablo. Por lo tanto, él tuvo que escribir esta carta diciendo quién era, de dónde venía, su experiencia con Dios y lo que le motivaba a ir allá. Amén. Amén. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? Amén. Hermano, porque no es lo mismo que usted visite una casa de gente conocida a que usted vaya a un lugar donde nadie lo conoce ni nadie sabe de usted. No es lo mismo. La gente lo mira y dice, uno no sabe. Cuando viene a ver, a lo mejor es buena gente, pero ¿ustedes se acuerdan? Nunca se tiene una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Entonces, por lo tanto, hay que procurar dar la primera buena impresión para que la gente te reciba, te acepte. Amén. Bien, entonces con esa introducción nos vamos a analizar esto. Recuerden que en el verso 1 él mencionó y dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Usted ve que él se dice, soy llamado a ser apóstol, no porque nadie me puso, fue Dios que me llamó, Jesucristo me llamó para ser apóstol. Amén. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando él habla que dice apartado para el evangelio de Dios, ustedes saben que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Las nuevas de eternas, de Dios. Es decir, se traduce buenas nuevas, pero se traduce también buenas noticias. Es decir, algo que el mundo no conocía, algo que el mundo no sabía, ¿verdad? Y de pronto ahora la recibe como una novedad, pero que lo bueno es que esa novedad, esa noticia, no es una noticia de cualquier persona, sino que viene de arriba, del cielo, de lo alto. Por lo tanto, el que ministra esa buena nueva tiene que sentirse honrado de ser ministro en todos los sentidos, en todos los lugares y en todos los cargos que usted desempeñe, en toda la responsabilidad que Dios le ponga y en toda parte del mundo hasta donde Dios le lleve, usted tiene que tener como honra que usted es cristiano. Soy cristiano y a honra lo tengo. Amén. Porque, hermanos, de lo que nosotros estamos tratando, mire, usted sabe lo que es la Biblia, ustedes la tienen a mano, la leen. Todos ustedes, los que saben leer, que entiendo que son la mayoría, han leído alguna vez algún libro en la Biblia. ¿Verdad que sí? Amén. Inclusive revistas, inclusive novelas. Usted puede decir que leyó algún día algo parecido a la Biblia. Ni siquiera el libro de los mormones, yo tengo uno, lo he leído y sé que es un sueño. Ni siquiera el libro de los musulmanes que he leído. Yo tengo un folleto de los libros de los musulmanes que lo he leído. No se compara
con la Biblia. Con el Evangelio de Dios no se compara. He leído parte de los libros de lo que se llama los mormones, la iglesia de Jesucristo de los últimos días. He leído de los testigos de Jehová, ¿verdad? He leído de brujería. Ay, Padre. Y todo eso, nada se compara con la Biblia. La Biblia tiene dos partes. El Evangelio concentrado en todo el Antiguo Testamento y el Evangelio declarado en todo el Nuevo Testamento. Y usted, que la Biblia está compuesta de dos partes. En el Antiguo Testamento, el Evangelio concentrado. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio ¿qué? Eso es el Evangelio. Entonces el apóstol se presenta con honra, sabiendo lo que él ha recibido. Por eso es que él está dispuesto a dar su vida. A él no le importa si por yo querer llegar a Jerusalén o por yo querer llegar a Roma habré de perder mi vida. No me importa, que me pase lo que me pase, porque él tiene un alto grado del Evangelio. Él sabe lo que es. Cuando una gente es evangélico de verdad, te pueden presentar villas y castillos, los millones de chanflán, como se decía antes aquí, por el Evangelio. Le dice no. Lo que yo he recibido no se compara, porque todo lo que te puedan dar de esta tierra es vanidad. Y todo lo que es vanidad, usted sabe lo que es vanidad, vacío, nada. Que nada más es algo grande cuando usted no lo tiene. Desde que lo tuvo y lo probó, ya usted dice, ya se fue. Es de vanidad. Ay, que ese vestido, ay, Dios mío, que yo tenga ese vestido, ay, ese vestido. Lo consiguió ese día, anda. Se fue a pique ya. Se lo puso el segundo día. Se lo puso y dice, bueno, ya no puedo ver. La gente van a decir que todo lo único que yo tengo y lo guardan por ahí. No es así, hermano. Así es. Una, ¿verdad? Entonces, así es la mayoría de las cosas de la vida. Todo. Pero el Evangelio no es vanidad. El Evangelio es verdad y poder de Dios. Varón dice ahí. Sí. El mismo libro del Evangelio cristiano, o sea, de Dios de nosotros, ¿es la misma Biblia de los católicos? No, Sí. no. Que me responda, por favor. Tiene más páginas, ¿no? Es la misma Biblia, A mí, no como ellos dicen que tiene ese libro. con la excepción de que tiene 6 libros que son, se le dice apócrifos, porque son falsos. Es decir, no son inspirados por Dios. Ay, ay, ay. O sea, tiene 6 libros más. Esta que yo leo tiene 6. 6. ¿Tú tienes la católica? No. La católica ella tiene 6 libros más que esta. Esta tiene 66. La Biblia católica tiene 72. Ay, Padre. Entonces, hay gran parte de esos libros que están basados en escritura humana, de personas que pensaron escribir cosas y que ellos lo han, se dice, canonizado y lo han añadido a los libros sagrados, que es lo que le lleva a ellos a desviarse de la verdad. Y a condenación. Canonizado es seleccionado como inspirado por Dios. Seleccionado como inspirado por Dios. No se pueden valorar aquellos como inspirados. Por ejemplo, hay 3 que se llaman Macabeo. Primera, segunda y tercera de Macabeo. Esos libros son historias seculares de algo que pasó durante los 400 años donde Dios cerró desde Malaquías hasta que Jesús vino. Duró 400 años sin Dios tratar con el pueblo por la rebeldía de ellos. Pues ahí ellos agarran y las cosas que van pasando la escriben como historia y añaden historias que no fueron reales sino inventadas por escritores vivos y la han metido ahí como libro sagrado. Cuando Dios se cayó la boca, usted no puede decir que Dios porque lo inspiró, pues Dios se cayó la boca. Sí, dilo duro, que te oigan. Bien, hermanos, ¿me escuchan bien? Bien. Los libros canónicos tienen ciertas características que deben
¿De Biblia. acuerdo? Entonces, los libros apócrifos suelen quedarse, o sea, suelen muchas veces estudiarse por los teólogos, pero no son inspirados por Dios, porque solamente añaden algunos relatos históricos, algunos contextos históricos y sociales, pero no son inspirados por Dios y no dan una revelación inspiradora por el Espíritu Santo. Ok. Entonces, usted cuando lee los evangelios, la vida de Cristo, por ejemplo, usted ve que Cristo habló de Moisés, ¿Qué cata es? Cristo habló de Abraham, Cristo habló del principio, Adán y Eva, ¿verdad? Habló de Noé, habló de los profetas, habló de David, habló de todos esos profetas, los citó, amén, como prueba de Jonás y de toda esa gente, como prueba de que es confirmación de parte de él de que sí, que eso existió, fue real. Amén. Amén. Pero ellos, esos libros, ninguno pueden citar, no citan a ninguno de los escritores antiguos. Ellos cuentan cosas, inventan cosas. Por ejemplo, hay uno que se llama Eclesiástico. Ese quiere imitar a los proverbios y a Eclesiastés. Pero cuando usted lo lee, usted ve que es pura literatura humana. Pura literatura humana. Hay otro que se llama Judith, que es la historia de una mujer también igual, que es como la historia de una persona de la tierra normal, la vida que vivió, pero ninguna relación espiritual con base, relacionada con el estilo de la Biblia, que ha sido nombrada como, seleccionada como la inspirada por el canon, que es el canon hebreo. Son los hebreos, son los padres, los maestros, porque de allá fue que vino la palabra, el evangelio. Entonces los padres de la iglesia también confirmaron que esos libros eran realmente sagrados, y por eso la tenemos a mano. Amén. Y lo más de todo es que hay respaldo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay evidencia. Que cuando usted lee, se le predica ese evangelio, esa palabra, usted siente la confirmación por el Espíritu Santo. De aquello usted nunca lo va a sentir, porque usted se da cuenta que es vacío. No es los muertos. Amén. Y eso es así. Varón allá, dígame. No me escucha nada. Roma habla de él. Roma. Sí. En Roma, en el tiempo antiguo, era como lo de Estados Unidos ahora, que es una potencia mundial. Era más, porque aquello era un imperio mundial. Estados Unidos es una potencia, pero no un imperio. Aquello era más. Siga oyendo, siga oyendo. Aleluya. Siente claro. Amén. Es así, vida. Amén. Miren, hermanos, de los 6 libros que tiene la Biblia católica, yo les recomiendo que lean solamente Primera y Segunda de Macabeo, porque eso es historia, no porque sea sagrado, sino porque es la historia de lo que aconteció después que Dios se cayó la boca con el pueblo, que dejó de hablar. 400 años de historia donde Dios no estuvo. Dios estuvo, ¿verdad? Porque el mundo nunca ha dejado de tener a Dios, siempre Dios existe porque toda la criatura la creó Dios. Pero Dios no estaba tratando con el pueblo como en toda la antigüedad hasta Malaquías. Y usted diría, pero ¿y por qué? Bueno, lea Malaquías para que usted vea. Usted lea Malaquías y usted se da cuenta
de todo lo malo que el pueblo hizo. Por lo tanto, Dios le dijo, no nos volvemos a encontrar hasta que venga el Mesías. ¿Ve? ¿Y cuándo entonces se comienza otra vez la historia de Dios? Cuando viene el Mesías. La anunciación a María, primero la anunciación al papá de Juan, el sacerdote. Viene Juan, el bautista, entonces viene la anunciación a María, ¿verdad? Y por ahí comienza todo, y el apóstol Pablo es el resultado del llamamiento de Cristo, después que hizo su trabajo de redención, fue glorificado, y ya glorificado le hace un llamado especial a este hombre. Personalmente, hermano, porque a mí Dios me llamó, y a usted lo llamó. Amén. Pero a Pablo se le presentó personalmente, así mismo dice la verdad, como un abortivo, es decir, algo extraordinario fuera de lugar. Así lo hizo, que no había forma, ya los apóstoles habían escogido, ya todo comenzó la iglesia, y nadie se imaginaba que Dios iba a buscar otro apóstol y lo iba a añadir al grupo. Entonces, esas son las cosas que la gente no entendía, pero que Pablo tenía que defenderla, y eso estaba haciendo, defendiéndola. Allá atrás, mi hermano, sí. Sí, voy. Si le añade Se le pone la palabra que está escrita en ese libro. Amén. ¿Sigue? El libro de la Biblia. Ay, Padre. Dios tenga misericordia. Así es. Exacto. Eso es así. Entonces, hermano, por eso que usted ve que estamos aquí con la Biblia ahí, enseñándole para que no se dejen confundir de nadie, para que conozcan bien que han creído y que puedan con base predicar a los demás. Que usted sabe que le está predicando, no diga que el pastor dijo, no que el pastor dijo, que Dios me dijo, que Dios me habló por la palabra y me enseñó esto, porque es la obra del Señor. Abigail. Sí, parece que sí. Parece que sí. Porque aunque la Biblia menciona el libro de Enoc, pero ¿cómo uno sabe que ese es el libro de Enoc, el que anda por ahí? Y más porque hay cosas que enseñan que no se corresponden con la Biblia. La Biblia lo menciona, pero eso no quiere decir que el que diga, mira, yo tengo el libro de Enoc, es que es verdad que se es. ¿Entiendes? Claro, porque ese libro, yo he escuchado hablar de ese libro que habla como de los ángeles caídos, a los demonios que tuvieron con las mujeres, y de esa descendencia vino la descendencia de Goliat, que las mujeres como que tenían gigantes, porque era algo que no era natural. Sí. Entonces dígame, un libro que enseñe que la caída del pecado, el hombre, se debió a que los ángeles se enamoraron de la mujer y que vinieron y convivieron con ella. Entonces Cristo habló mentira cuando dijo que los ángeles no tienen sexo. ¿Cómo un ángel embaraza a una mujer si no tiene sexo? El ángel no es todopoderoso. El ángel tiene un cierto poder limitado al orden de Dios y no tiene nada que ver con la reproducción humana. Porque para que haya una reproducción tiene que haber un sexo. Un sexo. Una mujer con su sexo normal, con todas sus condiciones que Dios le puso, y un hombre con su sexo normal, con todas sus condiciones para poder embarazarla. Entonces, que usted ve que un libro le está diciendo, o un predicador, quien sea, que el producto de los ángeles gigantes, que fue producto de que los ángeles, no, dice textualmente la Biblia, que antes habían gigantes, tanto como en el tiempo que estaban apareciendo los gigantes, que no era por los ángeles, sino porque los hijos de Dios se están refiriendo a los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, el hombre que Dios creó para sustituir
al santo Abel. Amén. Y que su descendencia entonces se corrompió, ¿verdad? Y la humanidad se perdió y cayó en descrédito de tal manera que tuvo Dios que destruir a la humanidad. ¿Está claro eso? No podemos confundirnos. Para que mire el caso, ¿alguna persona puede, hombre, embarazar a un animal? No. Aunque usted oye historia loca de que, ay, que sí, que mira, que un puerquito que salió con la cara de eso fue un hombre. No se puede. No es posible. No hay. Nosotros llamamos comunión y coinonía, pero entre ellos no hay compatibilidad. No es posible. Y nada, que el llamado de Pablo fue reconocido, porque él habló a Corintios y dijo, ni mi prédica ni mis predicaciones fue con palabra persuasiva, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra sabiduría no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Que era con demostración, su llamado tenía evidencia de que él estaba llamado por Dios. Y eso era lo que lo hacía reconocer en los lugares que él entraba, el poder que él llevaba del Espíritu Santo. Mire, nosotros no nos toca ahora los Corintios, pero el libro de los Corintios fue escrito antes que Romanos, porque fue escrito cuando Pablo iba para allá en el tercer viaje misionero. ¿Oyó? Corintios. Le voy a dar el orden que se sugiere, que es donde está la cosa. Le voy a dar el orden. Mire cómo es el orden. Aunque nosotros tenemos después, de hecho tenemos a Romanos. Romanos no es el orden. Ya antes se había escrito Corintios, alguna de esas cartas. El orden que se sugiere, que es de todas las epístolas, son estas. Primera y segunda de Tesalonicenses, escrita primero que Corintios, primero que Romanos y todo eso. Primera y segunda de Corintios, Gálatas, entonces Romanos. Ese de acuerdo al orden como debió ser, porque es que estas cartas fueron cuando se estaba dando el primer, segundo y tercer viaje. Y Romanos fue cuando ya Pablo iba terminando el último viaje, el tercero, que iba ya rumbo a Jerusalén con la idea de ir a Roma. Entonces le escribe esta carta preparando el terreno para cuando él vaya. ¿Se entiende el asunto? Amén. Por eso, aunque está aquí en el orden como que es primero, en realidad no es primero cuando usted lo lee con conciencia. Entonces después de Romanos es que va Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses, Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo entonces, y Hebreo. Esas son las cartas, el orden real de las cartas de acuerdo a los viajes misioneros que dio. Amén. Pero aquí había una mano, ella no tenía una mano levantada. Libro. ¿Usted tenía una pregunta? ¿Pueden conocerse, por favor? El orden. Sí. Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses, Primera de Timoteo, Tito, Segunda de Timoteo y Hebreo. Así es el orden, de acuerdo a la proyección de los viajes que él dio. Pero en el orden que está organizada no hay ningún problema. No hay ningún problema porque no está diciendo la verdad que obligatoriamente es primero una que otra, sino que se cogieron los libros, se canonizaron, es decir, se declararon como inspirados de parte de Dios, y entonces se organizaron cuando se imprimió la Biblia en 1500 y pico. Cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, un famoso señor que era ateo, no creía en el Evangelio, y en esa casa, años después de él morir, se inventó la imprenta y se escribió la Biblia en su casa del ateo. El primer libro impreso en imprenta. ¿Oyó? El más vendido, el que ha llegado a más rincones del mundo, de todos los libros que existen en la vida, la Biblia. Y usted diría, ¿y por qué? Bueno, porque era el plan de Dios
que este evangelio sea predicado en el mundo entero. Amén. Y así tiene que ser. Amén. Gloria a Dios. Eso es así, mi hermano. Eso es así. Entonces, hermano, si no hay más aporte, estamos hablando acerca de el evangelio de Dios, el cual Pablo declara que es realmente de Dios, porque él, que era enemigo de los evangélicos, lo recibió literalmente de Dios. Entonces él reconoce que ese evangelio es de Dios. Dice, le voy a leer de nuevo el verso. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Todo el mundo sabe que desde el principio, en Génesis, había Dios hablado. Cuando habló, le echó el castigo, el juicio a Eva. ¿Qué le dijo? Porque esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. Esa fue la primera profecía acerca de la iglesia, a través de el juicio a Eva. La obra que Cristo iba a hacer en la cruz y que la iglesia iba a sostener. Por eso también le dijo a la iglesia, ya preparando a su gente, le dijo que la puerta, he aquí yo edificaré mi iglesia, dijo. Mi iglesia, nosotros, su cuerpo, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. En la cruz venció a la mujer a la serpiente, le pisó la cabeza, aunque ella lo mordió en el calcañal, que fue la muerte, ¿verdad? El calcañal es el talón, ¿oyeron? El talón del pie, eso es el calcañal. Fue lo que el diablo le hizo a Cristo, fue morderle el talón. Pero Cristo le rompió la cabeza. Amén, gloria a Dios. ¿Se entendió bien? Amén. Esa fue la primera promesa allá en el Evangelio, allá en Génesis. Y de ahí en adelante viene entonces la historia de Jacob, donde Jacob agarra a toda la tribu y los hijos, los descendientes, y ya cuando él iba a morir en el lecho, los llama y empieza a echarle su última bendición. Y le da una historia y agarra a Judá y dice, de ti saldrá el cetro, porque no se apartará de ti el cetro. Eso es, el cetro lo tienen los reyes. Iba a haber reinado hasta que venga Silón, que es el justo, que iba a descender de los judíos, precisamente vía el reinado de David, que se llama Jesucristo. Fue profetizado desde Génesis, a través de la experiencia de Abraham con Isaac, otra confirmación, y de ahí todos los profetas hablaron de, mire hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo, que este evangelio fue presentando desde allá, por los profetas y todo. Entonces, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, descendiente de David, y por lo tanto le correspondía el reinado. Amén. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Cómo? Por la resurrección. Esto es más profundo, hermano, de estudiar a Hechos. Así que yo espero que ustedes vayan entendiendo, claro, usted lo puede leer antes o otra vez para que cuando lo expliquemos lo comprenda bien. La confirmación de Cristo, ¿verdad? Que había sido predicada desde mucho antes de la vida. Y la confirmación de que verdaderamente Él era Hijo de Dios y que verdaderamente realizó lo que vino a hacer, está confirmado en la resurrección de los muertos, porque nadie había resucitado como Cristo. Cuando hay un evangelio que no conoce mucho la palabra, dice, y Lázaro, y el que resucitó el cadáver de Eliseo,
no es igual. Y el hijo de la viuda de Naín no es igual, porque esos resucitaron para volver a su vida normal, carnal, en su casa. Pero Cristo no volvió para volver a su vida normal. Resucitó para poder decir consumado es y dar testimonio público, evidente, de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Usted no ve que el apóstol Pablo le predicaba a todos esos judíos y decía y cosas y ellos lo oían, hasta los griegos allá. Pero cuando hablaba de la resurrección decían, mira, ya te veremos después. Lo menospreciaban, porque ese es el punto clave donde es glorificado Cristo y es la base de nuestro evangelio. Hermanos, si Cristo hubiera sido como estos líderes religiosos y políticos, que su tumba están ahí, con su cadáver, con el polvo, nosotros estuviéramos predicando un evangelio vano. ¿Verdad? Confucio, su tumba está ahí. Mahoma, su tumba está allá en la Meca. ¿Verdad? ¿Cuál es el otro? Buda. También está su tumba allá en Chile. También. No, la hija, sí, la hija. Doña Juanita. Ahí está los restos de ella allá en Puerto Rico. Y sin embargo hay una iglesia pregonándola como diosa. Y así usted mira entonces los grandes líderes políticos, los comunistas de Rusia y de todos esos lugares. ¿Dónde están? Sus cuerpos están ahí, pero vaya a buscar el cuerpo de Cristo. La tumba está vacía. Los discípulos dijeron, la tumba está vacía. Y no puede decir, mírenlo aquí o mírenlo allí. No, es que no. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando llega María Magdalena buscándole, entra, ve que todo está vacío y sale gritando, ¿y dónde habrán puesto al maestro? Porque ella todavía no tenía conciencia de que eso ya se había hecho, lo que se había profetizado. Y sale buscando y se encuentra un hombre. Ella está agobiada en el suelo llorando. Y se encuentra un hombre que le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Qué le dice ella? Le dice, si tú lo sacaste, lo has llevado a otro lugar, dime dónde está para yo ir. ¿Dónde le pusieron? ¿Dónde lo pusiste? Entonces el hombre vuelve y le habla con el tono de voz con que él le hablaba cuando él estaba con todo él. Porque hay personas que usted lo distingue por su forma de hablar. Ese es fulano, usted no le dice, no, ese es fulano, es su misma voz. ¿Verdad? Entonces cuando él le habla con el tono de voz que él le hablaba cuando estaba con ellos, dice, Rabón, le tira esa expresión que significa más que Rabón, maestro es rabino. Pero cuando ella le dijo Rabón, le estaba hablando de un maestro querido. ¿Entienden? Exacto, un maestro querido propio, mi maestro. Amén. Y va a tirársele para adorarlo, abrazarle. Le dice, no me toques, que todavía no han subido al Padre. Wow. Pero vete y dile a Pedro, a los discípulos, que me viste, pero que yo pues tengo que ir al Padre, entonces vendré y me manifestaré. Hermano, soy demasiado glorioso. Aleluya. No es lo mismo ni es igual. Y a ese Cristo es que nosotros le servimos. Seguimos,